El Spinosaurus fue descrito y nombrado por el paleontólogo alemán Ernst Stromer en 1915, a partir de materiales encomendados a colectar por Richard Markgraf en 1912, quien sufrió de las inclemencias de África para recuperar un esqueleto parcial de un dinosaurio que se transformó en el carnívoro gigante más enigmático en cuanto a su aspecto, hábitos y postura. El Spinosaurus aegypticus fue subsecuentemente convirtiéndose en un dinosaurio icónico y popular que lo hizo aparecer en películas como Jurassic Park 3 y ganarle una pelea al Tyrannosaurus Rex a principios del siglo XXI y posteriormente en animaciones de la saga que se llamó Campamento Cretácico. Por esto, vamos a explorar en este video qué pasó con los materiales originales, cómo fue cambiando la imagen del Spinosaurus aegypticus con el tiempo, relaciones de parentesco y la postura que habría adquirido, la cual hace cambiar la imagen que teníamos de este dinosaurio. Los restos colectados por Markgraf en el valle de Bajarilla fueron descritos en dos trabajos por Ernst Stromer en 1915 y 1934, basado en vértebras de la espalda que mostraban la presencia de una vela y parte del cráneo en rocas de edad Cretácico inferior de unos 99 a 93 millones de años, del Cenomaniano a Truoniano. En 1934 describió el segundo espécimen de Spinosaurus, llamado B, subsecuentemente renombrado Sigilmasasaurus brevicolis. También se nombró una segunda especie de Spinosaurus, Spinosaurus maroccanus, de Marruecos, descrito por Russell en 1996, y aparecieron más restos en Argelia, Túnez, Níger y Libia. Aunque la identidad de estos restos están en duda sobre si pertenecerían a un sinónimo de Spinosaurus aegypticus. Sobre esto vamos a hablar en otro video. Luego de la destrucción de los materiales del holotipo de Spinosaurus, durante la Segunda Guerra Mundial no existían materiales de este dinosaurio depositados en museos. Solo las fotografías y las reconstrucciones del esqueleto se basaron en restos de otros géneros de la familia como Baryonyx, descrito en 1987 por Charig y Milner, y le agregaban la vela de la espalda, una joroba en el momento de la descripción de Baryonyx. Por lo tanto, lo han reconstruido como un dinosaurio cuadrúpedo, uno bípedo, con cuerpo muy robusto y reptiliano, uno cuadrúpedo en 2020 y de nuevo uno bípedo en el 2022. Otro género estrechamente emparentado con Spinosaurus es la especie Oxalaia quilombensis, descrito por Kellner y colaboradores en el 2011, nombrado a partir de los asentamientos quilombo brasileros, y tienen unos 100,5 a 93,9 millones de años de la formación geológica Alcántara, basado en materiales muy incompletos, y se lo reconstruye casi igual al Spinosaurus. En cuanto a su tamaño del Spinosaurus, como dijimos anteriormente, se trataría del dinosaurio más grande en longitud, aunque no en altura. Según distintas estimaciones de Frederick von Hine en 1926 y posteriormente Donald F. Glut en 1982, se estimó que Spinosaurus mediría unos 15 metros de longitud y pesaría unas 6 toneladas de peso. En el 2005, Dalsasso y colaboradores asumieron que si las proporciones del cráneo respecto del resto del cuerpo en Spinosaurus y Suchomimus son iguales en Spinosaurus, tendría unos 16 a 18 metros de longitud y entre 7 a 8 toneladas de peso. Esta estimación fue posteriormente corregida sobre la base de que no se conocía el largo preciso del cráneo del Suchomimus, y el peso es también continuamente actualizado basado en múltiples consideraciones. Entre ellas la presencia de sacos aéreos que son como bolsas llenas de aire en todo el cuerpo, incluso dentro de los huesos, pero estos tenían médula en Spinosaurus, y las proporciones del cuerpo son distintas a las del resto de los terópodos, y la proporción de aumento de peso de acuerdo a la longitud, que es cúbica, mientras que la longitud del cuerpo aumenta al cuadrado, escalando a Suchomimus, que tenía unos 11 metros de largo y 3,8 toneladas. Spinosaurus produciría una masa corporal estimada de 11,7 a 16,7 toneladas. François Terrien y Donald Henderson en el artículo de 2007 usaron una escala basada en la longitud del cráneo. Desafiaron las estimaciones previas del tamaño del Spinosaurus, encontrando que la longitud era demasiado grande y el peso demasiado pequeño, con base en longitudes de cráneo estimadas de 1,5 a unos 75 metros. Sus estimaciones
Incluyeron una longitud corporal de 12,6 a 14,3 metros y una masa corporal de 12 a 20,9 toneladas métricas. Las estimaciones más bajas para Spinosaurus implicarían que el animal era más bajo y más liviano que Carcharodontosaurus y Giganotosaurus. El estudio de Terrien y Henderson ha sido criticado, pero hasta nuevos hallazgos se estima un tamaño de unos 15 metros de largo según las partes del cráneo encontradas. Hablaremos de este tema también más detalle en otro video. El Spinosaurus es parte de la controvertida familia Spinosauridae, que también forma parte de los megalosaurios, que son los primeros terópodos encontrados y uno de los primeros terópodos que existieron, o sea, son basales a los celurosaurios, como Deinonychus, Velociraptor o Troodon, que básicamente los distingue por la presencia de una extensa neumatización en las vértebras y huesos largos, mientras que Spinosauridae, por otro lado, no tiene esa neumatización, y distingue dos subfamilias, Spinosaurinae y Baryonychinae. De estas subfamilias, propuestas por Sereno, Baryonychinae conserva los rasgos más primitivos del grupo. Por esto es que se cree que los baryonychinos de Europa podrían dar pistas del origen de los Spinosauridae. De su distribución, un poco ya dije, hay restos en África, pero también en Europa y en Sudamérica, por lo que podría haber sido una familia de terópodos de distribución mundial. El cráneo es extremadamente alargado con un hocico comprimido que está orientado hacia arriba, el orificio nasal, posicionado posteriormente cerca de las órbitas, parecido a animales acuáticos o semiacuáticos, y la fenestra temporal lateral tiene una posición muy baja en el cráneo. La fenestra anteorbital, por otro lado, es muy reducida, semejante a lo que se ve en los cocodrilos, y se perdió secundariamente durante su evolución en los cocodrilos, ¿no? Los ojos también tienen cierta orientación dorsal como en Cocodrilus, y los dientes son en forma de cono o cónica y con ranuras de la base a la punta, lo cual también es útil en la captura de peces, y además tienen cierta heterodoncia, o sea, hay una cierta diferencia de tamaño y de grosor de los dientes de acuerdo a si están más posicionados más anteriormente en el cráneo o más posteriormente. Posteriores hallazgos del paleontólogo de la Universidad de Chicago Paul Sereno y colaboradores revelaron restos de Suchomimus tenerensis, otro miembro de la familia Spinosauridae, que fue interpretado como un bípedo obligado y sin vela en la espalda. Además, restos nuevos del Spinosaurus pertenecientes a huesos del cráneo, vértebras de la espalda, una falange de miembro anterior cuya extremidad permanece bastante enigmática. Solamente en Spinosaurus hay una falange, lo cual puede cambiar en parte con el nuevo hallazgo de un espinosaurio de España, de la península ibérica, que sería en realidad un miembro de los baryonychinos, pero da pistas sobre cómo podría haber sido en spinosaurinos. También hay del Spinosaurus miembro posterior bastante completo y cola, así como gran parte de dientes que permitieron a Ibrahim del grupo de trabajo de Paul Sereno en el 2014 reconstruir una nueva imagen de este dinosaurio, el más largo de los terópodos, pero no el más alto de ellos, como dijimos. El hallazgo se llevó a cabo en Kenkem, Marruecos. Las partes faltantes siguen siendo reconstruidas a partir de parientes cercanos del Spinosaurus. En colores se pueden ver las partes halladas del cuerpo por distintos autores, en rojo las halladas por Ibrahim, en naranja el material de Stromer, en amarillo otros materiales asignados a Spinosaurus pero otro individuo, partes en verde de parientes de Spinosaurus como Baryonyx, Suchomimus, Irritator y el Ichthyovenator, por lo cual, aunque el esquema ya es bastante más completo, muchas partes siguen faltando y podría cambiar la forma general del cuerpo aún de forma apreciable en el futuro con esos hallazgos. Los restos encontrados por Ibrahim y colaboradores en el 2014 pertenecen a 5 áreas de acumulación de hueso y como los análisis histológicos en los distintos huesos del cuerpo indicaron que el poseedor de los huesos tendría unos 17 años y sería difícil pensar que animales de la misma edad hayan sido acumulados en un área tan cerrada, tan reducida en metros cuadrados, esto indicaría que estos materiales pertenecen a un individuo, un espécimen de Spinosaurus. Por lo tanto, también el Spinosaurus tuvo que haber tenido patas cortas, extremidades posteriores cortas, ya que el poseedor de los huesos tenía estas patas cortas en relación con la longitud de la columna vertebral. Esta interpretación lógica basada en los materiales disponibles no es tampoco una referencia extremadamente sólida, ya que da lugar a la duda porque por un lado la edad de los huesos es discutible porque no se sabe cómo esta puede variar en cada hueso del cuerpo precisamente, puede no indicar esta edad, no ser indicativa de la edad total del individuo y no siempre coincide con esta edad.
Por otro lado, aunque hasta no se encuentre un esqueleto más completo, esto es lo que hay. Puede que varias de las acumulaciones pertenezcan al mismo espécimen, pero no todas también. En base a esta interpretación de que las 5 acumulaciones de huesos pertenecen a un solo individuo, Ibrahim concluyó que la vela de la espalda consistía en 2 lóbulos. Uno que terminaba cerca del extremo posterior del tórax, cuando la espina neural era más larga. El siguiente lóbulo era bastante más corta, y luego volvía a alargarse y formar ese segundo lóbulo. Las espinas neurales, luego de la más alta, se hacía más corta y luego volvían a crecer en altura, posteriormente hacia la cadera. Esto significó un cambio notable de la morfología y aspecto de la vela, ya que pasó de ser una joroba en un dinosaurio parecido a Baryonyx a ser una vela de piel dividida en 2 lóbulos en la actualidad. Para estudiar la postura del animal hay que saber el centro de masa, esto es, el punto del cuerpo donde se ejercía como una fuerza de palanca, en donde un poquito hacia adelante es cuadrúpedo y un poquito por detrás es bípedo. Esto, en el análisis de Ibrahim, resultó en que el centro de masa estaría delante de la cadera a la altura del tórax, a la altura donde el primer lóbulo de la vela se reducía en altura, mientras que los terópodos bípedos tienen este centro frente a la cadera. Ahora bien, para saber el centro de masa que se calcula con una ecuación es necesario saber cómo se distribuía el peso en el animal, lo cual no sabemos claramente, pero es evidente que no era igual al resto de los terópodos, ya que, como veremos mejor en la segunda parte de estos videos sobre Spinosaurus, las extremidades y las vértebras tenían una médula que hacía que estos huesos fueran más gruesos y que harían que el cuerpo sea más pesado, que ciertas partes del cuerpo sean más pesadas. Otro dato importante para saber cómo se posicionaba el cuerpo en tierra es la presencia de una cola larga en un extremo con un cuello largo en otro, que son muy distintos a los del resto de los terópodos y que podría servir para balancear el peso del cuerpo durante una postura bípeda. Además, las manos no son conocidas para Spinosaurus, como dije, hay una sola falange, pero sí para varios miembros basales de los Spinosauridae Baryonychinae. Como también en un reciente descubrimiento de España, que es un baryonychino de una mano casi completa, un brazo casi completo. El Metacarpo 2 era alargado y grueso, pero no sabemos cómo el Metacarpo 3, aunque el Metacarpo 1 era bastante reducido en tamaño. Por lo tanto, similar a las reconstrucciones de la mano de Spinosaurus, que podría no tener una mano así. Como dije, es un baryonychino y puede variar de baryonychino a spinosaurino. Es lo más probable que haya pasado eso, que fuera una especialización muy distinta. Lo que necesita Spinosaurus para ser bípedo es una mitad anterior del cuerpo más liviana de lo reconstruido por Ibrahim y colaboradores en el 2014 para poder tener los brazos levantados del suelo. También sabemos que el Spinosaurus tenía un fémur musculoso que podría haber sostenido bastante peso. El problema principal de la reconstrucción, además de que se trata de un animal extinto, del cual no hay representantes actuales, es la longitud del tórax y cómo se distribuía este peso por los sacos aéreos. La cola también cambió mucho en aspecto en los últimos años, con la presencia de espinas neurales altas y arcos emales alargados, y una escotadura entre la cadera y el inicio de la cola, que hacía que ésta funcione como una estructura separada del resto del cuerpo. Esta estructura de la cola es algo similar a lo que vemos en peces, con las espinas que encontramos en su carne, un cuerpo compacto, mucho más alto que ancho, y que en el agua permite moverse armoniosamente, hidrodinámicamente, con un movimiento ondulante de todo el cuerpo, algo que también podemos ver más precisamente en otros grupos de reptiles como Hyphalosaurus, con una vela alargada en forma de aleta, o también, por ejemplo, en iguanas y en otros tipos de reptiles también con esa vela alta. Pero a diferencia de este, Spinosaurus tenía mucha más fuerza en las extremidades posteriores y anteriores. Por otro lado, el pie palmado, incompletas como mencioné, tampoco sabemos si tenía o no membranas interdigitales, pero la similitud con cocodrilos y los probables hábitos variadores de Spinosaurus, que veremos en la segunda parte y la tercera, podrían sugerir que las poseía, además de que los huesos que hay son gruesos para un pie que podría haber sido corta, con una falange robusta y recta, que no era aserrada, como vemos por ejemplo en Deinonychus o Velociraptor, o en los demás terópodos para variar, que podrían ser útiles para caminar en las orillas de cuerpos de agua. Podría caminar de esta forma con esta garra no recurvada, con posiblemente membranas interdigitales, cambiando mucho el aspecto que se tiene de todos los dinosaurios.
Aunque la información proveniente de los fósiles se está incrementando, aún es escasa para una reconstrucción completa y confiable para un animal divergente en hábitos como Spinosaurus y otros miembros de la familia Spinosauridae. Más restos completos son necesarios para mejorar la interpretación de los restos y la reconstrucción más fiable del cuerpo y hábitos de Spinosaurus. Si te gustó este video, dale like. Si llega a los 60 likes, hago un video sobre los probables hábitos acuáticos, la función de la vela, de la cola y de Spinosaurus en general, sus hábitos predadores. Aún queda mucho por hablar del Spinosaurus. Suscríbete y activame la campanita, por favor. Chau, chau.